Daniel, ¿cómo podemos activar la Kundalini? Ya, la Kundalini es esta serpiente, ¿cierto? Que, de la cual hablan los hinduistas. Y básicamente es energía, ¿cierto? Que nace en nuestro chakra raíz, ¿cierto? Nuestro primer chakra. Y esta energía se activa, ¿cierto? Y sube a la cabeza, sale por la corona, ¿cierto? Básicamente. ¿Para qué? Para formar este toroide energético. ¿Y cómo se activa básicamente? Se activa con el pensamiento, con la intención. Se empieza a sentir la energía. Mira, todos los seres, ya sean hombres o mujeres, eh, en su primer chakra siempre van acumulando energía, ¿cierto? Van acumulando. De hecho, la energía sexual nace en el chakra raíz y en conjunto con el chakra sexual, que es el segundo. Y al sentir esta energía, tú tienes que comenzar a meditar y tienes que concentrarte en tu respiración y con tu respiración poco a poco vas visualizando que esta energía sube por tu columna hacia arriba y se van activando todos tus chakras al momento de que la energía pase, ¿cierto? Por todos los chakras y salga por tu chakra corona para hacer este toroide energético. Y hacerlo es bastante beneficioso porque básicamente nos ilumina nuestra aura. Y nuestra aura, al estar iluminada, va a estar mucho más protegida de lo que son las entidades oscuras, los parásitos astrales, ciertos larvas astrales y un montón de cosas que son malas para el ser. Entonces es muy bueno activar la kundalini, como se le llama, ¿cierto? Pero que es básicamente la energía que nace en el primer chakra y que hay que hacerla subir por medio de la respiración y por medio de la intención. ¿Qué quiere, mi amor? Ahí pasó mi hermoso. Así que, ¿y qué es eso de la Ida y Pingla? Había escuchado que tenían algo que ver con la kundalini. No sé qué es Ida y Pingla. O no sé si quizás se te escribió mal. O quizás yo no sé de esos términos. Pero básicamente la kundalini, ¿cierto? Es eso. Es la energía que nace en el primer chakra y que hay que hacerla subir por medio de la respiración y la intención mental. Y esto se siente en el cuerpo, ¿cierto? Se siente una energía que sube. Y eso hay que hacerlo muchas veces, las que más se puedan, ¿cierto? Para que la energía fluya, 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 fluya. La imposición de mano es bastante buena también para activar los chakras y además le sumas lo que es el proceso, ¿cierto? De la energía kundalini y quedas bastante iluminado, quedas bastante, tus chakras quedan bastante encendidos, digamos. Oye, quería comentar, hace poco estuve subiendo un documental de un caballero que se llama John Mack. Es un estadounidense, John Mack. Y John Mack es un médico psiquiatra. Bueno, él falleció en el 2014, si no me equivoco. Puede que esté equivocado, no me acuerdo bien, pero ya falleció hace varios años. Este caballero John Mack es bastante interesante porque este caballero tenía un doctorado en medicina, doctorado de Harvard en medicina, ¿cierto? Y luego se especializó en lo que es la medicina del ámbito de la psiquiatría. Y en eso también fue doctorado en psiquiatría de Harvard también. Y luego, después de unos 30 años trabajando, ¿cierto? Como médico psiquiatra, este caballero se volvió profesor de psiquiatría en Harvard. Era una eminencia,
¿cierto? En lo que es la psiquiatría y en lo que es el comportamiento humano y mental, ¿cierto? Y este caballero atendía a personas también, ¿cierto? Fuera de su profesión de profesor y de médico, atendía a personas con problemas psiquiátricos, ¿cierto? Y en los años 80 y 90, este caballero empezó a recibir personas y las personas le empezaron a comentar situaciones donde ellos se veían en su habitación y de pronto la habitación se iluminaba y luego estas personas eran abducidas por extraterrestres de tipo gris. Y John Mack, como tenía uno o dos casos nomás, no le dio tanta importancia. Él pensaba que estas personas que tenían estas situaciones era como que, por ejemplo, podrían haber sido, por ejemplo, violadas y las personas en su nivel de trauma transformaban esto y le daban otras características, ¿cierto? Al abusador, digamos, transformándolo básicamente en un extraterrestre y todo lo que viene con ello, ¿cierto? Pero este caballero se sorprendió porque finalmente este caballero empezó a conversar con otros psiquiatras, colegas de él, y un día un colega de él le dijo, ¿sabes que tengo unos casos bastante particulares? Y le empezó a comentar los casos y él vio que estos casos eran iguales a los dos que él tenía, donde las personas estaban durmiendo, se iluminaba la pieza, veían unos seres pequeños, cabezones, ¿cierto? Con ojos grandes, que son los grises, y luego veían que eran sacados de su habitación, veían una gran nave y luego se veían dentro de la nave. Y luego también veían lo que le hacían estos seres a estas personas, ¿cierto? Entonces él quedó asombrado y empezó a investigar. Empezó a investigar por qué, porque era una cuestión de que ya no era algo propiamente del trauma, sino que eran muchos casos. Él llegó a reunir más de 150 casos solo en Estados Unidos, donde las personas tenían el mismo, la idéntica experiencia. Y él empezó a comprobar que estas personas básicamente no estaban locas, no era producto de un trauma, no era producto de un evento que los descolocó, ¿cierto?, de sus centros mentales. Entonces él empezó a investigar y encontró que era real. Empezó a investigar, empezó a hablar con las personas abducidas y antes de subir tu energía con un maestro muy experimentado dijo que tengo que ser él empezó a entrevistar a estas personas y se dio cuenta que esto era absolutamente real y que habían personas que eran abducidas desde niños, desde niñas incluso, ¿cierto? Y que aparte que ellos le comentaban estas experiencias, las experiencias se seguían dando. Eso era muy curioso, que no era que fue algo puntual que ocurrió una vez, no, esto ocurría muchas veces con las personas abducidas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que John Mack mandó todo esto, puso todo esto en un libro, ¿cierto? Él tiene varios libros, yo conozco tres, pero puede que ocupen más. Eh, ya, José Holistic está hablando del tema de la Kundalini y dice que para elevar la energía Kundalini tienes que ser 3 años siendo vegetariano y haciendo otro tipo de... No, nada que ver. Nada que ver, absolutamente errado. Eh, Volvamos a John Mack. El tema es que John Mack puso esto, tengan cuidado con quien hablan de esto, porque bueno, aquí José Holística está, dice, si quieres saber más, puedes mandar mensaje. Bueno, te recomiendo al tiro que eso esté errado y que no te va a llevar a buen puerto. Y John Mack puso todo esto en libros. ¿Y cuál era el punto? Que John Mack explicó y mostró estos libros a toda la sociedad terapéutica, cierto psiquiatra, y finalmente este tipo era tan eminencia
que no había nadie más experto más que él, ¿cierto? En ámbitos psiquiátricos. Y este tipo empezó a hablar de que básicamente los extraterrestres existían y que los estaban abduciendo periódicamente y constantemente a muchas personas. Y no solamente en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Y él empezó a ver parámetros y patrones que son muy idénticos, los mismos seres, las mismas cosas, las mismas naves, las mismas situaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurrió? Que el mundo científico, como siempre ocurre, le dio la espalda, ¿cierto? Y básicamente le ocurrió algo muy similar a Jacobo Greenberg, que también era neurofisiólogo, ¿cierto? Doctorado de Harvard. Y aquí es donde vemos cómo la sociedad científica, ¿cierto? De Harvard, de estas grandes universidades, ¿cierto? Que son como lo mejor de lo mejor en el ámbito científico, cuando ven la realidad, le dan la espalda a las personas que dicen la realidad. Y es un problema para ellos porque básicamente son los que están en el nivel máximo de ciencia, de psiquiatría, de neurofisiología, de psicoterapeuta, de psicoanálisis, de... Finalmente son los mejores en sus ámbitos y no hay nadie mejores que ellos, pero así todo deciden darle la espalda. ¿Qué es lo que ocurre, cierto? Son verdaderos grupos de gente hipócrita, ¿cierto? Que por tratar de cuidar los intereses, por tratar de cuidar las mentiras que han creado, desmienten a personas que son eminencias. De hecho, John Mack recibió premios, hasta un premio Pulitzer, creo que se llama, o Pulitzer, por sus libros. Entonces John Mack era un tipo bastante respetado en el ámbito científico, al igual que Jacobo Greenberg, ¿cierto? Al igual que Tesla. Pero cuando muestra la realidad, como la realidad quiebra todos los esquemas de estas sociedades científicas falsas, basadas en mentiras, se les da la espalda a estas personas. Entonces, bueno, quería comentarlo porque básicamente es algo que siempre está ocurriendo, básicamente, ¿cierto? Es como lo que ocurre, por ejemplo, ahora no sé si vieron el caso de Mr. Beats, Mr. Beats, no sé cómo se dice, Beast, Mr. Beats, de lo que hizo en África, donde él construyó 100 pozos de agua y lo hizo en un mes, y la ONU, que lleva más de 40 años supuestamente tratando de ayudar a África y a todos los países necesitados, no han hecho nada, absolutamente nada. Ahí es cuando se dan cuenta que básicamente todas estas grandes instituciones son de mentira. No están hechas para ayudar a los seres humanos, no están hechas para ayudar a la humanidad. De hecho, todo lo contrario. De hecho, Mr. Beast dijo que él se había gastado en estos 100 pozos y no solamente hizo 100 pozos, sino que compró un montón de bicicletas, compró más de 20.000 pares de zapatos y se los regaló a estas personas. Dijo que en todo eso se había gastado alrededor de 2 millones de dólares. Y vieron que las ganancias por año de la ONU eran más de 3.500 millones de dólares por año. Entonces, claramente que no quieren ayudar. De hecho, quieren que la gente siga igual o peor. Entonces, bueno, son cosas de este mundo, ¿cierto? Que son... Ahí es cuando vemos que finalmente vivimos en un mundo controlado. Vivimos en un mundo que está controlado y no no por los buenos, digamos. Está controlado por el bando enemigo, por las fuerzas oscuras. Las instituciones de papel estancan el progreso. Ah, exactamente. BlackRock. Claro, BlackRock finalmente son los dueños del planeta. Son dueños de todos los bancos, son dueños de todas las grandes empresas. Es un conglomerado de seres que yo creo que básicamente puede que incluso no sean humanos. Hay muchos extraterrestres camuflados como humanos, pero que no son humanos. Y eso a muchas personas les produce un choque en su mente porque
dicen, les cuesta mucho entender que hayan personas, por ejemplo, que se vean como humanas, pero que no son humanas. Y bueno, sin ir más allá, de hecho hay personas que ni siquiera tienen alma, que son como los NPC, ¿cierto? No estos NPC que uno ve en TikTok, ¿cierto? Sino que son NPCs reales, sino que llevan una función, cumplen funciones en este mundo, pero no tienen alma. Esos son reales. Y de hecho muchos de los NPC son los denominados psicópatas narcisistas. Y que, bueno, los psicópatas narcisistas son portales orgánicos de entidades negativas y aparte son la verdadera mano del mal en la Tierra. Mm, Pasa que los psicópatas narcisistas después se vuelven doctores, después se vuelven presidentes, después se vuelven psiquiatras, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que van llevando este mundo de mal en peor. Y son todos desde las fuerzas oscuras. Ahora, bueno, yo creo que si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de cosas malas, estaríamos todo el día hablando, ¿cierto? Porque hay tanta maldad en este mundo que de repente ya poco me impresiona, ¿cierto? Poco es como que ya no es novedad tanta maldad. Imagínate las guerras, en este mismo momento Irak y Palestina están en una guerra increíble y están muriendo niños. Finalmente los niños de Palestina y los niños de Israel son todos inocentes. Las guerras las tienen entre los presidentes, entre las multinacionales y entre las empresas, pero matan inocentes, no se matan entre ellos. ¿Qué tal, Soroscos? ¿Cómo está, Rodrigo? Tanto tiempo. Estos seres con apariencia humana saben que no son humanos. Algunos. Y la mayoría de los NPC no saben que no son humanos. Piensan que son iguales que todos. Pero, por ejemplo, ¿cómo identificar un NPC? Por ejemplo, no sé si en el mismo caso de Mr. Beats, no sé si ustedes han visto o notaron que hay algunas personas que dicen que no, que es el anticristo, que él está haciendo un daño porque finalmente igual está lucrando con eso. Esas son personas NPC, po, que aunque tú les des algo muy bueno, aunque tú les des algo que, oye, esto no puede ser mejor, esto no puede hacer más bien, bueno, ellos lo ven como malo. Esas son personas NPC, po, porque finalmente hay fuerzas oscuras que actúan dentro de ellos y estos tipos, finalmente esas fuerzas actúan a tal nivel que los hacen hablar, los hacen escribir en TikTok, oye, este es el demonio. Ellos son, po. Y finalmente son los que son los que llegan a ser incluso presidentes y llevan los países a la quiebra, como Maduro, como este imbécil de Massa que está candidateándose en Argentina, o sin ir más lejos, este mismo presidente que tenemos nosotros, que es un ladrón, mitómano y mil cosas más. Así que todos son víctimas de los intereses económicos de los dueños del mundo. Exacto. Y más allá, mira, de hecho en BlackRock, como te decía, muchos no son humanos. Y los que parecen que realmente fueran humanos son NPC. Entonces, finalmente, ¿quiénes están comandando este mundo? Extraterrestres del lado oscuro, del lado negativo, que se alimentan de la humanidad, que se alimentan de las energías. Ellos son fuerzas oscuras por cómo fluye su energía o siempre están controlados por energías externas. Ujú, claro. Hay un montón de cosas. Hay que saber manejar nuestras emociones. Sí, absolutamente. De hecho, también subí hace poco un video de Salvador Freixedo que habla de eso, que dice que finalmente los extraterrestres comandan, ¿cierto?, a estos tipos de BlackRock
Y estos tipos de BlackRock a su vez a los banqueros, empresarios y finalmente llegan a los presidentes. Los presidentes son como están en la parte baja, digamos. Y de los presidentes ya se distribuye, ¿cierto?, las órdenes hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo está hecho para excitar al ser humano y no excitarlo en en el ámbito de la intimidad. De hecho, también ese es un papel que juega bastante en contra de la humanidad. La excitación por medio de la sexualidad, ¿cierto? Pero no solamente hablando de excitados sexualmente, sino que excitados energéticamente. Ellos necesitan a seres humanos que estén excitados, digamos, fuera de control, que estén fuera de sus cabales, que no estén pensando cuerdamente, que estén siempre buscando algo, que estén siempre queriendo comprar algo, que estén siempre en busca de algo, ¿cierto? Entonces, finalmente ellos se alimentan de todo eso. Pero es parte de la voluntad del creador. Es que en cierta forma no, Dios no está de acuerdo, no avala esto. Lo que hace Dios es dar libre albedrío, así como nos da libre albedrío a nosotros, Él también los da a todos los seres del universo. Y si hay un ser en el universo que tiene mucha tecnología, ¿cierto? Que es capaz de saltar dimensiones y que con su tecnología es capaz de abusar de otras civilizaciones que están en un nivel tecnológico mucho más bajo como nosotros, él no es que lo permita, sino que él le da libre albedrío a ese ser. Después ese ser tendrá que arreglárselas con las fuerzas universales, que son los siete principios universales, ¿cierto? Que son las leyes del Kybalión. Dios hace cumplir sus palabras por medio de los siete principios universales. Pero Él te da libre albedrío, ya seas un ser de mucha tecnología que vive millones de años o un ser de muy baja tecnología, puede ser incluso primitivo. No es que Dios lo permita, les da conciencia a todos, de hecho todo es conciencia y los niveles de conciencia van a determinar los actos de cada ser. Salvador Freixedo es bastante interesante. De hecho, Salvador Freixedo, ayer estaba viendo un reportaje de él muy interesante, de algo que yo ya sabía, ¿cierto? Que ya lo había escuchado, pero escucharlo de él es bastante bacán, en cierta forma, porque él dijo esto en 1984, o sea, como, ¿cachai? Muchos años atrás. Y él hablaba de que, por ejemplo, en una base militar de Montauk, que está en Long Island, en una isla de Nueva York, que fue donde ocurrieron todos los hechos que se muestran en la serie Stranger Things, que por cierto fueron todos reales, todos, que de hecho Jacobo Greenberg también tiene mucho que ver con eso, ¿cierto? Porque Jacobo Greenberg fue secuestrado por la gente de Estados Unidos que trabajaban para el proyecto Stargate, ¿cierto? Y el proyecto Stargate trabajaba con niños y adultos explotándolos psíquicamente, ¿cierto? Para abrir portales en conjunto con tecnología Tesla hacia otras dimensiones. Y estas personas abrieron portales, y de hecho hasta el día de hoy están abiertos portales, por los cuales personas, soldados estadounidenses y mujeres y hombres soldados estadounidenses atravesaron estos portales y se fueron, por ejemplo, a Marte o a la Luna, a Venus y otros planetas y viven allá, hicieron colonias allá. Hay hace décadas humanos que ya nacieron en Marte, hay humanos que ya nacieron en la Luna, hay humanos que ya nacieron en planetas fuera del sistema solar. Y eso la gente no lo sabe, eso la gente piensa que de hecho no es posible, pero es absolutamente posible y de hecho es así. Si ustedes investigan esa base de Montauk, van a encontrarla, que es una base súper chiquitita, pero el tema es que esa base es subterránea, tiene más de 50 pisos hacia abajo. Entonces, cuando tú empiezas a analizar eso, empiezas a juntar todos los eslabones y empiezas a ver que finalmente todo te conduce a lo mismo, aunque son muchos hechos,
pero los empiezas a coordinar, los empiezas a ver y finalmente todos vienen desde el mismo lugar, ¿cierto? Oye Daniel, ¿por qué los grises solo eligen a ciertas personas para abducir? Esto es súper interesante, porque muchas personas dicen los grises vienen por los genes de las personas. Los grises detectan a las personas que tienen ciertos genes que a ellos les sirven para poder experimentar con ellos. En parte es cierto, pero lo que yo he visto de personas contactadas, de personas incluso abducidas. ¿Por qué les comento esto? Porque yo, gracias a la visión remota y gracias a este perfil de TikTok, gracias Edwin, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? Un alumno mío. Eh, Gracias a este perfil, ¿cierto? He conocido un montón de gente que ha tenido experiencias de abducciones reales. Incluso han sido abusadas sexualmente, estoy hablando. Han tenido hijos híbridos y estos hijos a los 3 meses, en el caso de las mujeres, o 4 meses, les han sido quitados. Y de hecho después han pasado los años y se los han mostrado. Amigas mías han llorado y lloran hasta el día de hoy esperando que vengan nuevamente estos seres para poder ver sus hijos, porque cada vez que vienen los hijos van creciendo y ellas los aman tal como si fueran hijos de ellas reales de acá de la tierra. Eso, bueno, es bastante largo de explicar, pero mira, ¿por qué hay ciertas personas que los grises eligen y otras no? Eh, yo conocí, les voy a hablar un caso, por ejemplo, conocí a una persona, que esta persona comenzamos a hablar con una amiga, ¿cierto? Comenzamos a hablar de todo esto. Y como siempre pasa, ¿cierto? Yo le dije, bueno, con la confianza, pues hablando y hablando, ella me empezó a contar que ella vivía, de hecho vive hasta el día de hoy, en una isla, si no me equivoco, el nombre se llama Isla Margarita y es una isla de Venezuela. Es una isla muy grande que está en la parte norte de Venezuela. Y en esta isla todos saben que en esa isla hay una entrada a un refugio ovni, por así llamarlo, una base alien, digamos, dentro de una montaña. Es una isla súper grande que tiene como una especie de montaña, incluso es tan grande que tiene eso. Y en esta montaña hay luces que entran y salen diariamente. Y eso lo sabe toda la gente que vive en esa isla. Y de hecho, mucha gente de esta isla han sido abducidos. Mucha. Y esta amiga, ¿cierto? Fue abducida. El tema es que a mí, ella me contó esto después de que yo le hice una visión remota, porque hablando con ella, ¿cierto? Yo le dije, bueno, no, yo soy vidente, ¿cierto? Tengo ciertas capacidades que he ido desarrollando, ¿cierto? Gracias a Dios y hay cosas que puedo ver que quizás no todos pueden ver. Y me dijo, a ver, ven a verme a mí ahora. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hicimos? Yo le dije, ya, bueno, ponte en tu cama, acuéstate, relájate y yo voy a estar acostado acá. Y yo voy a ir mentalmente a donde tú vives y te voy a ver. Entonces, ¿qué ocurrió? Que lo hice, me proyecté mentalmente, llegué, entonces vi la casa, ¿cierto? Vi que tenía un mueble como de mimbre, vi que el cobertor de su cama era como rojo con azul, ¿cierto? Tenía unas frazadas medias café, que tenía un cuadro de tal forma en su habitación, y cuando de pronto la miro, veo a seres alien grises. Eran alrededor de 5 alien grises que estaban alrededor de la cama de ella. Entonces yo empecé a observar esta escena, de partida me impresionó, y cuando yo empecé a observar lo que ellos hacían, ellos metían sus manos en la zona del corazón de ella. Y esta zona en el corazón yo me acerco, observo y estaba la luz de ella, que es la luz interna que tenemos todos, pero ella tenía una luz especial, era como ver una galaxia dentro de ella. Era como, es como cuando muestran las galaxias en televisión, ¿cierto? Como ese tipo de luz. Era una luz así, era diferente, porque yo he visto otras luces en otras personas,
en visión remota, por supuesto, y son muy diferentes, no tienen esa potencia. Y ella tenía una gran potencia en su corazón. Entonces estos seres era como que manipulaban esa luz. Y yo entendí que ellos como que experimentaban con esa luz. ¿Me explico? Es como que ellos experimentan con esa luz porque esa luz de partida es más potente que las demás personas y esa luz es muy cercana al creador, que es Dios. Entonces ellos buscan cómo poder llegar a Dios. Va más allá de experimentar con los genes. ¿Cachai? Entonces ahí yo empecé a comprender lo que realmente están haciendo estos tipos, porque finalmente ya no están experimentando con tantos animales. Antiguamente aparecían más animales muertos y ahora ya no tanto, pero sigue habiendo. Pero por ejemplo, estos tipos ya pasaron la línea de lo que todos piensan que experimentan con nosotros, de que los genes, de que se hibridan, ¿cierto? Entre humanos y aliens. No, estos tipos van en busca de la luz interna, de la chispa divina que habita en ciertas personas. Todos tienen una chispa divina, ¿cierto? Que es la parte de Dios, porque yo soy parte de Dios y Dios es parte de mí. Pero hay personas que esta luz es mucho, pero mucho más grande que las demás. Y esta niña, esta amiga mía, tenía una luz, pero increíble. Yo cuando la vi quedé así como impactado. Y de hecho era la primera vez que la veía. Tan potente, había visto otras luces, pero nunca tan potente como ella. Y comprendí que ellos manipulaban esto. Ellos tienen esa capacidad, ellos tienen ese nivel de tecnología para manipular o para estudiar estas chispas divinas. ¿Cachai? Ellos quieren llegar más allá, ellos quieren llegar a Dios y todavía no lo han logrado, pero tienen grandes avances. De hecho, hay muchos relatos de personas abducidas que dicen que ellos tienen la capacidad de separar el alma del cuerpo y que las personas abducidas han visto que estos tipos le hacen de todo y ellos se ven de afuera y que después estos tipos vuelven a apretar, no sé, artefactos y hacen que el alma vuelva al cuerpo. Ellos tienen ese nivel de tecnología, incluso más. Hay cosas que nosotros no sabemos. Entonces, ¿por qué eligen a ciertas personas? Por eso, no es solamente por sus genes, sino que es por la chispa divina que habita en su corazón. Esto yo lo he visto en esta persona, esto lo he visto también en otra persona que es muy conocida en TikTok, que no me atrevo a decirlo porque ella no me ha dado la autorización para decirlo, y esta niña tiene su TikTok, habla de sus contactos, habla de los seres extraterrestres, es muy conocida en TikTok, y esa niña, esta mujer, ¿cierto? Que aparece en TikTok, que también es mi amiga, que es de México, también tiene esa chispa divina, que es muy potente, y ella es contactada, ha sido abducida también un montón de veces. ¿Y por qué lo sé? Porque ella también me pidió que acaso podía yo hacer una visualización y la vi y era igual a a la amiga que yo tengo en Venezuela. ¿Cachai? Entonces he visto dos veces esta luz y las dos personas que le he visto estas chispas divinas potentes son abducidas. Se supone que este tipo de reino está gobernado por los ángeles que se rebelaron y Dios les permitió. Eh, es que la historia está tergiversada. Lucibel, el que cayó, el que supuestamente fue desterrado del cielo, no es el diablo. La historia está absolutamente cambiada. El que ustedes piensan que es el malo, no es el malo. Ya apareció Jacobo Greenberg con otra identidad. No, no es él. Shiva Shambo no es Jacobo Greenberg. Yo no sé por qué la gente dice eso. Yo no encuentro nada parecido. No se le parece la voz, no se le parece la cara, no se le parece el cuerpo. Yo conozco muchas personas que son de México. Estoy muy acostumbrado a cómo hablan los mexicanos y no se le parece en nada. Aparte que yo vi a Jacobo Greenberg y Jacobo Greenberg ya no está en este plano.
¿Qué opinas de las iglesias y la iglesia evangélica? Son comederos energéticos de entidades negativas. La gente que va a las iglesias va y es depredada por las entidades negativas. Es como que ustedes fueran un plato de comida que ponen en la mesa para que entidades negativas se alimenten de ustedes. De hecho, las iglesias están en puntos específicos que son vórtices energéticos, mini vórtices energéticos de líneas ley, porque también aprovechan la energía de la Tierra. De hecho, no por nada, antes que se crearan las grandes ciudades, ya estaban hechas las iglesias. ¿Por qué? Porque llegó un masón nivel 33 y cuando se estaba fundando cada ciudad, dijo ya, quiero una iglesia aquí, una iglesia acá, una iglesia aquí, una iglesia acá. ¿Y por qué justo ahí? Porque hay puntos energéticos. Y aparte, la energía de la gente que va y da su energía a estas entidades. De hecho, la palabra iglesia está demasiado desvirtuada porque Jesús, cuando en un momento se está alrededor de una fogata con sus 12 apóstoles, y los apóstoles, ¿cierto?, empiezan a comentarle a Jesús que a ellos la gente les decía que la gente pensaba que los apóstoles eran Jesús, ¿cierto? Los confundían, no sabían quién era Jesús, entonces de repente no sé, a Mateo le decían, tú eres Jesús. Lo confundían, ¿cierto? Y los apóstoles se empezaron a reír de eso, lo conversaban alrededor del fuego. Y Jesús, escuchando esto, dijo, bueno, ¿y para ustedes quién soy yo? Entonces los 12 apóstoles quedaron en silencio, ¿cierto? Y el único que dijo lo correcto fue Simón. Y Simón dijo, yo digo que eres el Mesías. Y Simón se acerca a Jesús, se arrodilla ante él, y Jesús le dice, esto no te ha venido de la carne, este pensamiento no te ha venido de la carne, sino que mi Padre en el cielo te lo ha enviado. Y le dijo a los demás, Simón ha dicho la verdad. Y Simón todavía seguía arrodillado al lado de Jesús. Y Jesús viene y le dice, desde hoy en adelante te llamarás Pedro, la piedra. Es decir, a Simón le cambió el nombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Simón era el tipo duro, era el tipo que mandaba a hacer todo lo que Jesús decía y los demás apóstoles tenían que obedecer. Y si no obedecían, Simón se oponía. Entonces, como era un tipo duro, de características, ¿cierto? Mandonas, así, pero un buen tipo, ¿cierto? De hecho, fue el único que peleó por Jesús cuando llegaron a buscarlo, ¿cierto? Para crucificarlo, fue el único que defendió a golpes eh, a Jesús, ¿cierto? Entonces Jesús estaba Simón arrodillado y le dice, desde hoy en adelante te llamarás Pedro, la piedra, ¿cierto? Como un sinónimo de piedra. Y le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, sobre las personas edificaré mi iglesia. No, él no se refería a crear iglesias de templos. En esos tiempos la palabra iglesia significaba crear un refugio dentro del ser. Pero bueno, llegó el catolicismo, llegaron las religiones y desvirtuaron todo. Entonces ellos dijeron, no, es que hay que hacer iglesias porque Jesús lo mandó. No, no es así. Oye, a todo esto, mira, estaba hablando de eso y justo se unió Pero no puedo decirlo, que justo estábamos hablando de un tema bastante interesante. Eh,
Bueno, a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente se ha desvirtuado tanto la historia, se ha desvirtuado tanto las cosas que hay muchas mentiras acá, ¿cierto? Hay mucha manipulación, hay mucho de todo, la verdad. Entonces hay que escuchar su corazón, hay que escuchar el ser interno, hay que escuchar cuando hay cosas que a uno no le cuadran, hay cosas que a uno dice, no, pero esto cómo va a ser así, no es posible, ¿cierto? Ya, a ver, vamos a seguir leyendo preguntas. Pero ¿qué puede quitar esa chispa divina a estos seres? No es que ellos quiten las chispas, los grises, no es que ellos quiten esa chispa divina, sino que ellos como que intentan estudiar, manipular y tratar de comprender esa chispa divina, porque esa chispa divina que está en estas ciertas personas que son contactadas, que es una chispa divina, ¿cierto? Muy distinta a la que tienen otras personas, ellos intentan estudiar esto y comprenderlo y ojalá extraerlo para poder entender más a Dios, porque ellos comprenden que en estas chispas divinas está Dios. ¿Por qué? Porque son los fractales de Dios finalmente. ¿Cachai? Entonces ellos intentan manipularlo esto, intentan controlarlo con su tecnología. Como les dije, ellos tienen tecnología para separar incluso el alma de un cuerpo. Ellos tienen tecnología que rompe todas las barreras que tienen los seres humanos. Ellos manejan tecnologías que son energéticas, que son etéricas, ¿cachai? Que son metafísicas. De hecho, están así. A ver, denme un segundo que voy a apagar la estufa. Ya. Eh, de hecho, están así que, por ejemplo, en el universo, en este universo 3D, hay zonas de este universo que no funcionan con las mismas leyes físicas que tenemos nosotros. ¿Cachai? Entonces, ya una zona del universo que no funcione con las mismas leyes físicas que funcionamos nosotros en esta zona, te va a cambiar ya inmediatamente la forma y la especie de los seres que viven en esa zona. ¿Cachai? Los seres que habitan en esa zona van a ser muy distintos. ¿Por qué? Porque están regidos por leyes físicas que son absolutamente distintas. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, la fuerza gravitacional, la fuerza magnética o electromagnética, ¿cierto? Y funcionan de una cierta forma y en otros lugares del universo estas o no existen o funcionan absolutamente distintas. Entonces, hay seres que son increíblemente distintos. Hay tecnologías que son absolutamente distintas. Lo otro, que por ejemplo en el reportaje de John Mack, ¿cierto? Que yo subí, los abducidos dicen que los aliens grises, la mayoría no son de este universo en el cual estamos nosotros viviendo, sino que son seres interdimensionales y que ellos vienen y vienen por poco tiempo, no por tiempos muy extendidos. Y que, por ejemplo, ellos para poder materializarse acá tienen que ocupar otros avatares. Y es ahí donde a veces ocupan cuerpos de NPCs. Para poder mantenerse en este nivel de vibración, en este plano dimensional. Ahora, lo otro es que yo no soy dueño de la verdad, ¿cierto? O sea, yo hablo en base a mi experiencia y en base a lo que yo he estudiado. Hay contactados, por ejemplo, que pueden tener una visión más distinta de la que tienen los abducidos de los cuales habla John Mack, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque de partida no hay una sola raza que abduce, hay varias razas y todos tienen una agenda distinta.
¿Tienen realmente los judíos una conexión con Dios como pueblo elegido o es otro ser? Lo que pasa es que no, los judíos no son una raza privilegiada, los judíos son una raza más como todas las que habitan en la tierra. Y en todas las razas, todas las personas tienen conexión con Dios. No, ¿cachai? A pesar de todo eso, el pueblo judío es bastante misterioso. De hecho, Jacobo Greenberg era judío. Y bueno, por ejemplo, los nazis mataron muchos judíos también, por el hecho que los judíos son bastante inteligentes igual. Por ejemplo, si tú ves Rothschild, la familia Rockefeller, grandes familias, ¿cierto?, que controlan el mundo hoy en día, también son de origen judío. Entonces, claramente que hay un gato encerrado ahí, pues hay cosas que no se saben muy bien del todo. Pero para Dios, todos los seres que habitan son especiales. Tu técnica de visión tiene base de Robert Monroe. Eh, lo que pasa es que Robert Monroe es viajero astral y Robert Monroe hace visión remota, por así llamarlo, pero dormido. Y yo hago visión remota despierto. Yo lo hago en un estado neuronal alfa y Robert Monroe hace visión remota en un estado neuronal delta, que es sueño profundo. Entonces son experiencias absolutamente distintas, pero claramente que con ambas se puede hacer visión remota. Tú puedes ir a un lugar y traer información real de eso. ¿Cachai? Robert Monroe se maneja desde el ámbito de los sueños. Pero Robert Monroe es un grande de la investigación. De hecho, Robert Monroe escribió varios libros, tenía un instituto que se dedicaba a la investigación, ¿cierto?, de todo lo que es el fenómeno en los sueños. Yo no sé mucho de los sueños, la verdad. He tenido sueños lúcidos, sí, varios. Son espectaculares, pero la verdad es que no soy un gran estudioso respecto a lo que son los sueños. ¿Cachai? No podría hablarte mucho de eso, pero sé algunas cosas, pero no soy un experto básicamente en eso. Luciferinos somos los que vivimos atrapados en los tres chakras raíz, en esa teoría. Exacto. Las personas que son NPC, digamos las personas que no tienen alma, tienen solamente tres chakras. Plexo solar, chakra sexual, chakra raíz. No hay una chispa divina aquí, no hay un tercer ojo y no hay un chakra corona. La verdad es que yo las veces que yo he hecho visión remota de personas que son psicópatas narcisistas, yo no he visto nada adentro, ni siquiera esos tres. Son vacíos, no sienten, no hay culpa. Por eso de hecho el linaje de las personas psicópatas narcisistas viene del linaje vampírico. Porque más allá de lo que ustedes crean o no respecto al vampirismo o a los vampiros reales, ¿sí? ¿Es cierto? Esos que chupan sangre que aparecen en las películas, ellos son reales. Y ellos se mezclaron con mujeres humanas normales y derivaron en lo que es crear el linaje vampírico o el linaje psicópata narcisista. Mira, la mayoría de los psicópatas narcisistas no cometen homicidios, ¿cierto? Pero no lo hacen porque saben que pueden ir a la cárcel. Porque si fuera legal, por ejemplo, desvivir a una persona, ellos andarían por la vida desviviendo a personas. ¿Cachai? Los que llegan a desvivir a una persona es un nivel muy bajo. Pero todas las personas que llegan a desvivir a otras son psicópatas narcisistas.
porque no sienten dolor, ¿no? Y es que se comparan con, y por qué de ahí viene la comparación también con el linaje vampírico, que de hecho son del linaje vampírico, ¿cierto? Son vampiros energéticos, que no se reflejan en los espejos, ¿cierto? No se reflejan en los demás seres. De hecho, yo creo que, mira, Lilith, que fue el primer ser creado, ¿cierto? Por estos Anunnakis, en realidad no creados, sino que mezclaron sus genes con un homínido, ¿cierto? Que ya existía en la Tierra. Mezclaron sus genes con este ser y era de aspecto femenino, ¿cierto? De género femenino. Y ella fue Lilith. Y Lilith fue antes que Adán, o que Adamu, ¿cierto? Porque en la cultura sumeria se habla de Adamu. Entonces, ¿qué pasó? Que Lilith se rehusó a someterse a Adamu, ¿cierto? Y se fue a copular con los demonios. Y ahí, según la cultura sumeria, nació todo lo que es el linaje vampírico. A todo esto, y tema aparte, visión remota, tengo curso en diciembre, el 3 de diciembre. Es el último curso del año y de ahí no va a haber más cursos grupales de bajo costo hasta octubre del otro año. Porque hay muchas cosas que tengo que hacer durante ese tiempo, entonces no voy a estar disponible. No es que les quiera vender el curso, por supuesto, pero es real. Si no aprovechan, los que quieran aprender a hacer visión remota, si no lo hacen ahora en diciembre, van a tener que esperar hasta el otro año, hasta octubre aproximadamente, ¿ya? Así que los que les interesa aprender visión remota, háblenme por interno, yo ahí les mando mi WhatsApp y ahí conversamos, ¿ya? Pero el curso grupal de bajo costo que viene ahora es el 3 de diciembre, domingo 3 de diciembre. Vale 80.000 pesos en dólares, no sé cuánto será, $92, $94, por ahí. Pero son 80.000 pesos chilenos, ¿ya? ¿Y qué pasa si uno ha tenido una familia con un narcisista? Lamentable, pues. Mira, los psicólogos hablan así de los narcisistas. Si hay un narcisista en tu vida, corre. Es la única solución. De hecho, a los psicópatas narcisistas o a los narcisistas, ¿cierto? Integrados o como les llamen, los psicólogos recomiendan no hacerles terapia porque estas personas no cambian, no evolucionan, no mejoran. De hecho, aprenden más técnicas para abusar contra sus víctimas. Porque después usan como pretexto, es que yo ya fui al psicólogo y me dijo esto, ¿cachai? Ellos no cambian, no tienen esa capacidad. Un psicópata narcisista siempre va a ser igual, nunca se va a poder superar, porque es un ser vacío por dentro. Él solamente puede actuar que ama, imitar a las personas que aman, pero ellos nunca jamás en su vida van a poder sentir el amor. Y esa es la verdadera condena de un narcisista. De hecho, un narcisista odia a sus parejas, odian a quien les ama, ¿cachai? Odian a sus parejas, pero por fuera actúan tan bien que viven en eso, viven en la actuación, son títeres, son vacíos, son muñecos. ¿Cuál es el lugar más fantástico o situación más increíble que has visto en visión remota? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Cuál es el lugar más fantástico o situación más increíble que has visto en visión remota? Tengo muchas. A ver, bueno, una vez, y de hecho eso lo escribí en una publicación de mi TikTok hace un tiempo. Hace un tiempo yo me puse a ver YouTube. Me puse a ver YouTube y apareció un reportaje del cerro Uritorco en Argentina y de la ciudad de Erx, ¿cierto? Porque se dice que en el cerro Uritorco en Argentina hay una ciudad intraterrena que se llama la ciudad de Erx, que es como una ciudad intraterrena, ¿cierto? Donde habitan seres de todo tipo, ¿cierto? Sobre todo extraterrestres. Eso se dice, ¿cierto? Yo estaba viendo este reportaje
Y cuando estaba viendo este reportaje, me habla por interno en esta aplicación de TikTok un tipo y me dice, hola Daniel, ¿sabes qué? Yo soy de Argentina, vivo a 5 cuadras del Cerro Uritorco. Y yo así como, qué raro, porque justamente yo estoy viendo un reportaje del Cerro Uritorco y me habla este caballero, o sea, ahí, lo tomé como una señal, digamos, ya, lo tomé como una señal de que tenía que ir al Cerro Uritorco. Entonces como que nació esa curiosidad en mí y claro, empecé a hablar con este caballero y todo el tema y él me dijo que no se podía entrar, ¿cierto? Que nadie podía, que solamente una persona lo había podido lograr hacer, ¿cierto? Y que nadie más había podido y que a él le interesaba aprender visión remota para ver si qué onda pasaba, todo el tema. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Me parece interesante, voy a ir en visión remota, voy a ir mentalmente. Y resulta que ya dejé de hablar con este caballero y empecé a meditar, ¿cierto? Y me proyecté finalmente a el Cerro Uritorco. Y cuando llego, cuando aparezco, ¿cierto? Cerca del Cerro Uritorco, como en las faldas del Cerro Uritorco, empiezo a ver y de pronto se posa delante de mí una luz blanca, pero era con cuerpo, digamos, era como con volumen, era una masa, ¿cierto? Brillante, pero como con volumen. Y yo observo esto y algo me dijo en mi interior, ¿cierto? Que era un guardián. Estas son cosas que pasan, ¿cierto? Cuando uno hace visión remota, que uno, por medio de la intuición, comprende muchas cosas. Entonces yo comprendí finalmente y rápidamente, digamos, que este era un guardián y se puso delante de mí como para evitar mi paso, ¿cierto? Hacia lo que es el cerro. Y bueno, yo agaché mi cabeza, ¿cierto? Y con respeto pedí, ¿cierto? No les puedo decir cómo, pero pedí, solicité que se me diera paso, ¿cierto? Y resulta que esta luz estuvo frente a mí, ahí, un rato. Y yo dije, bueno, yo ya hice mi petición para poder entrar y voy a esperar en meditación, digamos. Dame un segundo. Entonces dije, voy a esperar. Y esperé ahí unos minutos meditando y de pronto se me dio acceso. Porque esta luz desapareció y de pronto el cerro no estaba. Yo ya no estaba en el mismo lugar. Y cuando miro, veo que yo estaba parado en una especie de puente, como una pasarela. Era idéntica, pero idéntica a esa pasarela que sale en la película de Thor, de donde está el castillo de Thor, digamos, y hay un puente que conecta con el Bifrost, que se llama, que es donde llegan al Bifrost y se proyectan y así pueden llegar a la Tierra. Pero ese puente, esa pasarela gigante, era idéntica a la cual donde yo estaba parado, digamos, ¿ya? Entonces yo dije, wow, qué bonito, qué bacán donde estoy, ¿cachai? Y estaba como alucinado porque de pronto me cambió el panorama y estaba ahí y empecé a desplazarme por este puente y este puente era una especie de puente energético, ¿cierto? Sí, era muy igual al de Thor. No sé si, no sé si no, lo han visto, ¿cierto? En la película. Y de hecho, perdón, avanzo y llegué y de hecho la ciudad a la cual yo llegué luego de pasar ese puente era muy parecida a la que aparece en la película de Thor. Entonces, de repente por ahí yo digo, estos tipos claramente saben algo, ¿cierto? Que eso ya también está se sabe, ¿cierto? Que los tipos de las películas muestran muchas cosas que son reales, ¿cierto? Pero que la gente piensa que no, que son ciencia ficción. El tema es que esta era una ciudad así como con castillos, eran castillos muy onda estilo de Thor, ¿cierto? Como para que se hagan una idea. Y ingreso a uno de estos castillos y por dentro eran, pero magníficos, eran enormes, era como que las paredes fueran de luz, ¿cachai? Pero una luz con volumen, digamos.
Y empiezo a ver y habían seres, habían unos sujetos y cuando miro bien, estos sujetos eran elfos, eran iguales a los elfos, idénticos. Se los puedo jurar que sí. Entonces, al lado de estos seres élficos, habían unos seres más pequeños que parecían como... No eran duendes, pero eran muy pequeños, deben haber medido como 50 centímetros. Y había muchos, y la gente era una ciudad, la gente caminaba así. Lo que no había eran vehículos, porque también algo en mi intuición me dijo que ellos se teletransportaban. Era como una ciudad mágica, ¿cachai? Y en esta ciudad mágica, la gente no necesitaba obviamente vehículos porque podía caminar y cuando querían desplazarse grandes distancias, se teletransportaban. Y ellos brillaban, tenían una luz enorme. Y lo que más sentía en esa dimensión era amor, era un amor pero profundo. Y algo dentro de mí también, en mi mente, me dijo que ellos estaban ahí porque ellos como que anclaban la tierra con las fuerzas del amor, con las fuerzas positivas. Es decir, como que ellos tenían que existir ahí y anclar a la tierra en ese punto, porque ellos como que regulaban a la tierra, ¿cachai? Porque en la tierra había como tanta maldad, como que las fuerzas del bien también tenían que estar. Y básicamente también comprendí que no era que había una ciudad intraterrena, sino que en ese cerro lo que hay es un portal que conecta con esa dimensión. Y en esa dimensión está la ciudad de Erx. ¿Cachai? Esa experiencia fue notable. Y bueno, ya cuando ya vi mucho, ya cuando vi bastante esa ciudad, cuando ya que como así como wow, ya no sé, donde yo miraba se veía como magia. Se veían como, eran como luces que flotaban, que eran como mariposas, pero no eran mariposas, no sé cómo explicarlo, era como una ciudad bastante mágica. Y me di cuenta que por medio, bueno, yo ya había entrado a otras ciudades, ¿cierto? En forma de visión remota, que con la visión remota se puede. Pero no solamente con la visión remota. Hay personas que se pueden proyectar, pero les pueden negar el paso igual. Porque hay personas que no califican para entrar. ¿Cachai? Ellos como que te analizan y te ven energéticamente, es como que te ven quién eres, te ven cómo eres, ¿cachai? Entonces, no todos pueden entrar, aunque algunos sepan cómo proyectarse mentalmente. Saludos, gracias Orfea, saludos a Uruguay. Sí, yo fui a la ciudad de Erxsol, ¿a eso te refieres? ¿El narcisismo puede nacer de un estímulo exterior? No. El narcisista nace narcisista y muere narcisista. ¿Qué es lo que pasa? Las parejas de las personas narcisistas muchas veces cuando hacen el contacto cero, cuando logran hacer el contacto cero, porque es muy difícil para las víctimas hacer un contacto cero, porque hay una cuestión que se llama vínculo traumático. Yo he estudiado mucho el tema de los narcisistas ya. Eh, una vez que se logra superar ese vínculo traumático, se rompe, uno logra cortar los lazos, ¿cierto? Con ese ser, eh, queda en la víctima algo que los psicólogos llaman pulgas narcisistas. ¿Qué son las pulgas narcisistas? Es como que tú aprendiste sin querer cosas o actitudes del narcisista, pero son pulgas narcisistas. Así lo denominan los psicólogos. Y esos se van limpiando a medida que la víctima va comprendiendo que estuvo en una relación con un psicópata narcisista. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que sí puede tener una persona que no es psicópata narcisista. Se le pueden pegar como ciertos rasgos, pero eso se puede sanar. En cambio, el psicópata narcisista no sana, nunca. Viva lo que viva, aunque viva el peor de los males, no va a sanar.
porque en realidad él no quiere sanar y no encuentra que tenga que sanar. Para él todos los demás están mal, menos él o ella. Shock postraumático, claro. Hay un shock postraumático, exactamente. Y el vínculo postraumático continúa también. Así que eso, queridos amigos, hagan sus preguntas. Hoy día tengo ganas de hablar. Hace rato que no hablaba con ustedes. Y bueno, la visión remota es bastante bonita, es espectacular porque en cierta forma nos muestra de que somos capaces de conocer y experimentar cosas que pensábamos que no éramos capaces. ¿Cachai? Ellos dicen que estamos locos y que inventamos historias. Claro, porque eso es algo que se llama como gaslighting, donde te hacen creer cosas que no son realidad, donde te hacen creer que tú eres el culpable. Exacto, yo fui al psicólogo porque no podía sentir mucho las emociones y dijeron que tenía narcisismo. No, tienes que tener cuidado porque hay muchos psicólogos que de hecho son narcisistas. Y que ese es el problema. El problema es que un psicópata narcisista no es una persona enferma. El psicópata narcisista sabe muy bien lo que está haciendo y disfruta lo que hace. Entonces el psicópata narcisista comprende que si hace el cuarto medio, hace su educación básica, su educación media, que si después da la prueba de actitud académica o como se llame ahora, y que si después va a la universidad y cumple con todos los procesos de la universidad, él se puede recibir de médico, él se puede recibir de psicólogo, se puede recibir con una carrera política, se puede recibir como para ser el jefe de una empresa, y es por eso que ven presidentes que son absolutamente contrarios al bien común, es por eso que ven jueces que dictaminan en favor de los abusadores, médicos que dejan morir a los pacientes. ¿Cachai la gravedad de lo que es? Entonces, el sistema está hecho para ello. Porque este sistema no te evalúa internamente, no hay videntes en el sistema. Y eso es una de las cosas por las que yo siempre pulso porque la visión remota se expanda. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si un juez tiene visión remota y las capacidades psíquicas se empiezan a normalizar en nuestra sociedad, un juez antes de tomar un caso puede hacer una visión remota o ocupar su clarividencia o su cualquier sentido mental que tenga, ¿cierto? Recordar que hay clarividencia, clariolfato, clariaudiencia, clarigustatividad, kinestesia, sentir lo que siente mi objetivo, sentir la persona que yo quiero ver, siento en mi cuerpo lo que siente la otra persona. Eso se llama kinestesia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengamos jueces abiertos y con sus capacidades hechas, o sea, desarrolladas, doctores con sus capacidades desarrolladas, este mundo va a cambiar. Ahí se va a poder evaluar qué persona es psicópata, narcisista o no. ¿Cachai? Es por eso la importancia de desarrollar las capacidades psíquicas en las personas. Es por eso que las personas, desde niño, a los niños se les tiene que enseñar visión extraocular. El 100% de los niños desarrollan la visión extraocular desde los 13 años, o sea, perdón, desde los 6 años hasta los 13 años. En la primera o segunda clase los niños pueden leer con sus ojos vendados. Entonces, si seguimos esa línea, los niños se van a ir desarrollando con sus capacidades psíquicas desarrolladas y así vamos a lograr tener adultos con sus capacidades psíquicas desarrolladas. ¿Cachai? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, un médico llega un paciente y este médico tiene sus capacidades psíquicas desarrolladas, por ejemplo, la clarividencia. El médico puede venir, tomar al paciente, hacer una visualización del paciente que tiene enfrente, ¿cierto? Mentalmente, y va a saber lo que tiene. Ejemplo, puede ver algo en su corazón, un soplo en su corazón, qué sé yo.
Y después, ya teniendo esa referencia, puede ir y tomar sus instrumentos médicos. Y va a detectar cosas que no hubiese detectado si no fuese por las capacidades psíquicas. ¿Me explico? Entonces es por eso la importancia de esto. Los seres humanos, todos son capaces, todos, menos los psicópatas narcisistas. ¿Por qué no pueden desarrollarlo los psicópatas narcisistas? Porque no hay un ser interior, no hay un ser que sienta, no hay empatía, ¿cachai? Entonces, de hecho, el vidente trabaja mucho con eso, con el sentir, con el intuir. Es por eso que el psicópata narcisista no lo puede desarrollar. Y es por eso que yo siempre digo, las capacidades psíquicas son los dones naturales que Dios le dio a los empáticos y son las mismas armas que los empáticos pueden ocupar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como el 90%, 95% de los seres empáticos en la Tierra no desarrolla sus capacidades psíquicas, entonces son víctimas, platos servidos para los psicópatas narcisistas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre. Mm. Kanokique, absolutamente. Es que ese no es un psicópata en sí, ese tipo es un delirante. Ese realmente, bueno, de hecho él tenía papeles médicos de que lo diagnosticaban como paciente psiquiátrico. Pero bueno, ¿para qué vamos a hablar de él, no? Yo sé que aquí hay, quizás pueden haber algunos del lado de él y no quiero formar polémica. ¿Todos podemos aprender visión remota? Sí, todos pueden, absolutamente todos, menos los psicópatas narcisistas. Así que esos amigos y amigas, hay de todo en este mundo. Y es mejor que ustedes se vayan abriendo a esto. Es mejor que ustedes se vayan abriendo a esto porque, mira, de partida es una pena que la gente muera sin desarrollar, aunque sea un poco, las capacidades psíquicas que tiene. ¿Cachai? Entonces, partiendo por ahí. ¿Y existen lugares de otra dimensión realmente feas? Sí, absolutamente. Hay dimensiones que parecen verdaderos infiernos. Hay dimensiones que parecen verdaderos infiernos para nosotros, pero no son el infierno, pero parecen. ¿Cómo se puede desarrollar? Haciendo mi curso. Lo que pasa es que imagínate que tengo un curso para enseñar la visión remota, entonces ¿cómo voy a... No es que quiera limitarlo, pero ¿cómo voy a explicarlo en tan resumidas cuentas, ¿cachai? Porque es algo que es muy extenso. De hecho, la visión remota, de hecho, la visión remota, aunque yo hago cursos grupales, la visión remota yo trato de hacerla personalizada, porque tu mente no es igual a la mente de tu vecino. ¿Cachai? La mente de una persona de México no es la misma mente que tiene una persona en Perú o en España. ¿Cachai? Son realidades distintas. Claro, no son tan distintas, pero en cierta forma sí hay una mentalidad distinta. Incluso hay personas que son muy diferentes siendo de la misma ciudad. Ya. ¿Ven? Aquí hay un psicópata narcisista, pues, ¿ven? Que pone ahí, tiene una foto de un ser de luz y toda la cuestión y dice tengan cuidado ingenuos. Camuflados, pues si hay incluso terapeutas que son psicópatas narcisistas. ¿Cachai? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué estaba hablando? Ah, ya. Entonces, trato en los cursos igual de tomar a cada alumno
porque cada alumno tiene una vida distinta, entonces su mente va a ser distinta, entonces para que él lo desarrolle no le puedo como meter a todos en la misma caja, ¿cachai? Entonces trato de hacerlo como lo más personalizado posible, pese a que son grupales. ¿Cómo se inscriben? Tienen que hablarme a mí por esta aplicación, por interno. Y ahí yo les doy mi WhatsApp y después ya teniendo el WhatsApp, ahí ya nos comunicamos. El curso es grupal, ¿cachai? Es una clase por semana. Solo los días domingos. Comienza este 3 de diciembre el curso grupal. Y es el último del año, por supuesto. Y de ahí no va a haber más curso hasta octubre aproximadamente del otro año. Entonces, si se quieren inscribir, háganlo ahora. ¿Cuánto vale? 80.000 pesos chilenos. En dólares es como $90 o $92 por ahí. No he visto a cuánto está el 80.000 pesos chilenos en dólares en este momento. ¿Cuánto dura? Son 5 clases. Una por semana, o sea, un mes y una semana. Son 5 clases, 5 semanas. Mira, otro punto. Hay personas que me dicen, ¿y en 5 clases se desarrolla la visión remota? Sí, sí se desarrolla. Pero siempre y cuando usted haga todo lo que yo le digo. Porque si yo a usted le digo, practique esto y usted no lo practica, olvida lo que lo va a desarrollar. En ese sentido soy súper... No, las clases son vía Zoom. En ese sentido soy súper honesto. Otra cosa, la gente me dice, ¿y qué puedo desarrollar con esto? Yo les digo siempre, no sé. Porque me dicen, pero ¿y cómo no vas a saber si tú eres el que das las clases de visión remota? Yo le digo, sí, pero es que lo que pasa es que yo tengo alumnos que ellos llegan por la visión remota, desarrollan visión remota y aparte desarrollan la visión de auras, desarrollan precognición, desarrollan un poco la visión extraocular, desarrollan sueños premonitorios, viajes astrales, etcétera, etcétera. Porque cuando desbloqueas la mente, el ser empieza a liberarse de muchas cosas. Y entonces si yo te digo, no, vas a desarrollar solamente visión remota, puede que te esté limitando. ¿Cachai? Lo otro es que, por ejemplo, en el ámbito espiritual, 2 más 2 no es 4. ¿Cachai? Entonces es como, ¿cómo te voy a decir qué es lo que puedes desarrollar o no si aquí no hay algo definido? Aquí estamos trabajando con metafísica. Tú vas a desarrollar lo que tú te abras para desarrollar. ¿Cachai? Si tú te abres, si tú fluyes, si tú te abres a estos nuevos conocimientos, tú vas a fluir y puedes desarrollar un montón de cosas. Recuerda que el todo es mental, el todo es mente, ¿cierto? Y ese es el primer principio universal del Kybalión. Y al ser todo es mente, bueno, entonces eso quiere decir que yo tengo acceso para poder verlo todo. ¿Por qué? Porque yo también tengo una mente y mi mente está conectada a la mente de Dios. Y para Dios no hay nada, no hay puerta cerrada. Entonces, ¿cuánto puedes fluir? Lo que tú te permitas fluir. ¿Cachai? Y lo otro, que visión remota no es un producto. No es como que, yo compro este artefacto y ya lo compré y ya lo tengo. No, porque visión remota no es un producto. Usted lo va a desarrollar si usted se abre a esto, si usted lo internaliza, si usted lo comprende. ¿Cachai? Entonces, eso. Hay que aprender muchas cosas. De hecho, yo estoy siempre tratando de superarme y aprender nuevas cosas para seguir experimentando, porque de hecho mi meta siempre ha sido hasta dónde puedo llegar. Ese siempre ha sido ese ha sido como siempre
mi lema. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo experimentar? Y como sé que no tengo límites, experimento cada vez más, experimento y experimento. Y vivo cada vez más. Y cada vez que experimento más, aprendo más. ¿Cachai? Entonces, esto es algo infinito, es algo que no para. Yo llevo ya harto tiempo haciendo visión remota y cada experiencia nueva es un nuevo aprendizaje. Cada persona que veo es una nueva experiencia. Cada lugar que visito es una nueva experiencia, ¿cachai? Son 5 clases los días domingos, sí, a las 19 horas de Chile. En este momento aquí en Chile son las 21:35 de la noche o las 9:35 de la noche para que hagan su cálculo, ¿cierto?, respecto al país donde se encuentran. Y vale 80.000 pesos chilenos, aproximadamente como $92. Y se paga vía PayPal. ¿Ven? Entonces, hay personas que se abren a esto y personas que no. Por ejemplo, ahí Tiguito Pérez, que ya lo bloqueé, dice charlatanería, más gente. Entonces, ¿qué uno se va a poner a discutir con él o debatir con él si él, aunque vea lo que vea, nunca va a ver finalmente? ¿Cachai? Hay personas que ven y aún así no ven. Entonces, yo ya estoy curado respecto a esas personas, ¿cachai? Porque finalmente no. ¿Qué opinas del metaverso? Real. Una pregunta, ¿visión remota y desdoblamiento son similares o cosas distintas? ¿O cosas diferentes? Sí, lo que pasa que el desdoblamiento, claro, en visión remota hay muchas técnicas, por ejemplo, y una de las técnicas que yo enseño también es el desdoblamiento. ¿Por qué? Porque si yo imagino en meditación, ¿cierto? Yo estoy en meditación, estoy tranquilo, y yo comienzo a imaginar que salgo de mi cuerpo, yo voy a estar imaginando eso, ¿cierto? Es una experiencia mental. Recordar que todo es mente, todo es mental. Realmente tú nunca vas a salir de tu cuerpo, nunca es tu alma la que sale, esto es una proyección mental, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú aprendes a desdoblarte, ¿qué es el desdoblarse? Es imaginar que sales de tu cuerpo. Y ese cuerpo mental es brillante. Algunas personas, algunos estudiantes lo ven y es brillante. Yo, por ejemplo, cuando veo mi cuerpo mental es brillante, ¿cierto? Y ese cuerpo mental yo puedo observar a mi cuerpo físico y puedo girar alrededor mío y después puedo ver mi casa, puedo salir de mi casa y así como puedo salir de mi casa, puedo enviar ese cuerpo mental a cualquier lugar. Y él va a observar, va a traer información. ¿Cachai? Va a experimentar, va a oler, va a sentir, puede hasta tocar. Yo he tocado a personas que están en otros países. Y claro, a lo mejor no me van a creer, pero es real, po. Así que eso, gente. Consulta, domingo 24 y 31 de diciembre será clase ese día o se cambiará. No, ahí ya se consulta. Ahí ya Es que lo que pasa es que ya una vez hecha la primera clase, ahí nos organizamos, ¿cachai? Ahí nos organizamos. Wow, increíble la información. Sí, sí, inclusive la CIA tiene documentos desclasificados ahora. Sí, pues, absolutamente. Y de hecho, la CIA fue la que le dio el nombre Visión Remota en los años 50 para cuando se inició esto que era la Guerra Fría, ¿cierto? Con Rusia. De hecho, los rusos de la KGB tenían su grupo de psíquicos espías, ¿cierto? Y la CIA tenía su grupo de psíquicos espías a los cual y le llamó a la capacidad visión remota. En realidad el nombre da lo mismo, no, el nombre no importa.
Lo que importa es lo que haces. Claro. De hecho, Ingo Swann fue profesor de visión remota de los nuevos videntes que llegaban al proyecto. Ingo Swann, un grande. Y de hecho, Ingo Swann, por ejemplo, un dato de Ingo Swann. Ingo Swann en los años 50, 60, si no me equivoco, no me acuerdo bien, eh, él, por ejemplo, vio, porque le dieron las coordenadas del planeta Júpiter. Y él se proyectó mentalmente a Júpiter y dijo que Júpiter él lo había visto con anillos, como los anillos de Saturno. Y todos dijeron, pero no, eso no es posible porque finalmente Júpiter no se le ve los anillos y a Saturno sí. Entonces Júpiter no tiene anillos. Y él dijo, no, lo que pasa es que los anillos de Júpiter son mucho más, menos densos. Entonces no se van a ver con los telescopios que habían en ese momento en los gobiernos, ¿cierto? Y resulta que Ingo Swann vio eso, vio los anillos de Júpiter, y el año que viene, al siguiente año que Ingo Swann vio eso, ellos crearon la sonda Voyager 1 y la enviaron a Júpiter, y un año después la sonda Voyager 1 trajo fotografías de Júpiter y aparecen los anillos que vio Ingo Swann. Pero estos anillos eran mucho más finitos. Entonces no eran perceptibles a los telescopios que tenían en ese tiempo, pero ya con la Voyager y después con los satélites que fueron enviando, lo comprobaron que era real. Entonces, ahí de partida se comprobó que la visión remota es infinita, tú puedes llegar hasta donde tu imaginación llegue. De hecho, la imaginación es lo que te une a ti con tu objetivo. Si no, que le pregunten de esto a Tesla. Tesla era vidente remoto. Él no lo conocía, por supuesto, con esos términos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Tesla, cuando era chico, cuando era niño, él imaginaba las ciudades grandes de su país, de Estados Unidos, y él las imaginaba nomás porque él no podía ir a donde era niño, ¿cierto? Pero resulta que cuando Tesla cumplió alrededor de 16 o 17 años, sí pudo ir a las grandes ciudades, y las grandes ciudades eran tal cual él las había imaginado. Y eso él lo escribió, y de hecho dio entrevistas diciendo que él así desarrolló su capacidad de visualizar. Y él experimentó tanto con su poder de visualización que él ganó una gran capacidad de imaginar y de visualizar. Y de hecho es por eso que Tesla creaba las máquinas en su mente, ¿cierto? Y Tesla decía, a mí me da lo mismo crear la máquina en mi mente o en el taller. El resultado va a ser idéntico. De hecho, él podía incluso modificar las máquinas en su mente, porque era tan vívida la visualización y la imaginación que él tenía, que esto era absolutamente real. Lo veo como algo inherente a nuestro, lo veo como algo inherente a nuestro poder creador, como cuando soñamos un proyecto visualizando. Ujú. También decían que bajaba las ecuaciones y los diseños de la supraconciencia. Exacto. ¿Por qué? Porque finalmente, mira, Tesla decía que todas las soluciones que nosotros necesitamos ya existen. Y que es algo que también habla, por ejemplo, Neville Goddard, ¿cierto? Neville Goddard dice, todo lo que tú quieres ser, todo lo que tú quieres crear o sentir o experimentar ya existe. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo la creación. La creación ya está hecha. No hay nada que tú puedas crear que no haya sido creada antes por Dios. ¿Cachai? Entonces, ¿qué ocurre? Si tú quieres, por ejemplo, ser un empresario exitoso en cualquier cosa, tú para poder serlo tienes que primero imaginarlo. Y una vez que lo comiences a imaginar mucho, con constancia, tú vas a empezar a atraer de la cuarta dimensión o de la supraconciencia, ¿cierto? Como dice aquí el amigo, lo vas a empezar a atraer, a magnetizar hacia la 3D. Y así tu imaginación, tu sueño que comenzó con la imaginación, vas a ir trayéndolo cada vez más a esta realidad.
Todo ya existe. Simplemente tienes que empezar a observarlo y a imaginarlo y traerlo para poder vivirlo. ¿Algún libro que recomiendes? Comiencen por el Kybalion. ¿Por qué dices que todos pueden desarrollar habilidades psíquicas? Porque todos pueden, todos tienen una mente. Y las mentes se pueden activar, po. Entonces todos pueden. Menos, ya saben quiénes. Eh, en estos días vi un documental que se llama Labyrinth del doctor Joe Dispenza y explica cómo se une. Sí, sabe mucho Joe Dispenza. Acabas de abrir mi mente con tu comentario. Gracias. Había olvidado que yo puedo crear y creer que puedo. Y claro, es que no es que tú estés creando. Es que eso es lo que estaba explicando. La creación ya está hecha. Tú solamente tienes que poner tu foco en lo que quieres y empezar a atraerlo a tu realidad. La física cuántica con el mundo, exacto. ¿Puedes dar algún ejemplo tuyo vívido de la ley de atracción? No es necesario. Diga lo que yo te diga, no me vas a creer, po. O puede que sí. Finalmente igual no tienes cómo comprobarlo. Entonces, ¿para qué? Pero yo te puedo decir que he logrado todo lo que absolutamente he deseado. Increíble. Si habla eso precisamente, las múltiples posibilidades existen y que hay que llamar. Claro, por ejemplo, Jacobo Greenberg dice que cómo se crea la realidad. Jacobo Greenberg dice, hasta que un evento no sea observado, permanece en la nube de probabilidades como existencia potencial. ¿Cachai? Es decir, solamente cuando yo, el observador, pone el foco en un cierto lugar, es ahí cuando esa probabilidad que está en la nube de probabilidades toma consistencia. ¿Cachai? Que bacán lo que dice Jacobo Greenberg. Solo cuando un evento es observado, y. Ay, se me fue donde ladra la perra. Solo cuando un evento es observado, puedes descargarlo finalmente de esta nube de probabilidades y atraerlo a la realidad. Yo buscaba un maestro y te encontré. Muchas gracias. Gracias, lo tengo pendiente para comenzarlo a leer. Bueno, y léanse la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg y todos los libros de Jacobo Greenberg. Pensamiento, emoción y manifestación. Exacto. ¿Has hecho visión a la Antártica? ¿Sabes lo que está pasando ahí? Lo que pasa en la Antártica es que en la Antártica hay una entrada al mundo intraterreno. Esa es la realidad. Y de hecho pueden ver la experiencia del piloto aviador, ¿cierto? Richard Byrd. Él llegó a la Antártica cuando se podía ir y entró al mundo intraterreno. Y ahí él cuenta todo lo que ocurrió ahí. No importa, solo cuéntanos algo que has logrado. Pero ¿para qué se enfocan? ¿Por qué necesitan que yo les diga algo que yo he logrado? Si no creen en el poder de la manifestación, está bien, no crean. Pero yo les digo que el poder de la manifestación es real. Connie Méndez, wow, grande Connie Méndez, me encanta Connie Méndez. Y me gusta también mucho el maestro de Connie Méndez, que se llama Emmett Fox. Claro, súper profundo eso de llamar al evento al ser observado. Exacto.
Y de hecho, los científicos comprobaron que el poder del observador era real cuando hicieron el experimento de la doble rendija, ¿cierto? Ellos empezaron a tirar partículas a través de una ranura, ¿cierto? Las partículas pasaban por una ranura y quedaban marcadas, ¿cierto? En la forma de la ranura en una pantalla, ¿cierto? Donde llegaba la partícula, al cruzar por esta ranura, quedaba, ¿cierto? Con la forma de esa ranura. Pero luego el científico se iba, es decir, el observador dejaba de estar observando el lanzamiento de las partículas y las partículas se disparaban para todos lados. Y luego el observador volvía y las partículas volvían a dejar la línea, ¿cierto? Ya que pasaban por esa ranura. Entonces, ahí se comprobó lo que decía Jacobo Greenberg, que un evento permanece en la nube de probabilidades hasta que sea observado. Y como permanece en la nube de probabilidades, las partículas se disparan para todos lados. ¿Sabes algo del método Silva? Por supuesto que sí, po. En visión remota, el procedimiento que yo ocupo de visión remota lo complementé con el método Silva, del gran José Silva y de la gran Laura Silva, hija del gran José Silva. Excelente. Buenas noches a todos. ¿Conoces a Drumbalo Melquisedec? No. Ella habla del yo soy de Saint Germain, un ser bastante misterioso y al parecer con facultades. El gran Saint Germain con algunas facultades. El maestro Saint Germain es un ser iluminado absolutamente, un ser trascendido, ¿cierto? Ascendido. Es uno de mis favoritos. Con la magnánima presencia yo soy. Yo pienso en Saint Germain y se me llena el corazón de amor y de luz. Grande maestro Saint Germain. Yo creo que yo siempre estoy convencido de que yo pienso en él o cualquier persona piensa en él y él se manifiesta con su presencia yo soy. Entonces ahora está siendo testigo y está viendo, ¿cierto? Esta conversación que tenemos entre 50 personas. En el nombre del yo soy. Ya. Chiquillos, muchas gracias. Eh, los que quieran aprender a hacer visión remota, háblenme por interno de esta aplicación. Ahí yo les mando mi WhatsApp y, y les puedo enviar la información para el curso que comienza el 3 de diciembre. Vale 80.000 pesos, que son como $92 aproximadamente, $94. Si son de fuera de Chile, se paga vía PayPal. Son 5 clases, una por semana. Y nada, no dejen pasar su vida sin desarrollar sus capacidades psíquicas. Y este curso de visión remota puede ser un comienzo para que eso se lleve a cabo. ¿Ya? Muchas gracias a todos los que estaban aquí, a los que comentaron, eh, a los que escucharon con buena onda. eh, a las personas que les debatí sus puntos de vista sepan que fue con cariño, ¿cierto? Con la intención de enseñar o por lo menos hablar desde mi punto de vista. No, nunca es con ánimo de humillar ni dejar como tonto a nadie, ¿cierto? Simplemente son puntos de vista distintos, ¿ya? Y muchas veces no, el pensar distinto no nos hace enemigos. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos por los corazones y gracias a todos, gracias, la llama violeta nos acompaña en el nombre de Yo Soy. Muchas gracias. Un gran abrazo a todos y espero verlos pronto. A ver si que en la semana la magia del poder psicotrónico, uff, qué librazo ese. Ese es un regalo de la humanidad. Del gran Robert Stone. Lean la magia del poder psicotrónico. La vida les va a cambiar y de Saint Germain, el Kibalión,
José Silva, Tú el Sanador, Neville Goddard, Connie Méndez, Emmett Fox y muchos otros. Eh, ¿Cuál otro? En las tablas esmeralda del dios Tot. Ya amigos, cuídense, un gran abrazo, muchas gracias, nos vemos, chao chao.